Es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que quien está promocionando actualmente su séptima producción discográfica es Kalimba. El cantante está muy contento, está muy feliz, asegurando que ahora sí está viviendo a flor del piel lo que es el mundo de la música. Ha evolucionado y todas las experiencias que ha vivido lo han llevado a componer de esta manera. Este disco estará ya totalmente listo para el mes de octubre, sin embargo ya promociona Fiesta. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! El cantante Kalimba se reunió con los medios de comunicación para hablar de su nuevo material discográfico titulado Fiesta, así como para invitarnos a la presentación que tendrá en el mes de noviembre en el Teatro Metropolitan. Feliz nos habló de esta nueva etapa de su vida en la cual lo inspiran sus hijos. Estamos preparando un concierto en el que queremos que la gente no salga de ahí viendo un concierto, salgan de ahí teniendo una experiencia. Eso es realmente lo que queremos. Entonces van a ser un par de horas de una experiencia llena de música, donde además los escuché, me dijeron, me gusta que toques el piano, me gusta cuando bailas, me gusta cuando haces coreografías, me gusta cuando cantas, cuando tocas la guitarra. Desde el disco pasado aprendí a soltar el alma en los discos. La verdad es que Stefano me enseñó algo súper padre, porque yo normalmente le componía a la emoción o al sentimiento mismo. Me decía, a ver, ¿a qué le escribes? Al amor. Me decía, no le escribas al amor, escríbele a alguien que amaste. No le escribas al dolor, escríbele a alguien que te dolió o que tal vez tú lastimaste. Y aunque le hubieran gustado cambiar muchas cosas del pasado, agradece lo vivido, pues lo han hecho madurar. Y agradezco que haya sido público y agradezco que me ha ido muy bien y muy mal, porque te hace crecer de una manera que no esperas. Te hace revalorar muchísimas cosas. Yo creo que hay muchas personas que de repente dicen, me fui unas semanas al Tíbet, o me puse a meditar, o me puse, ¿sabes? O sea, siempre estamos en una constante búsqueda de cómo valorar o revalorar nuestra vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La agrupación Socios del Ritmo se renueva y bueno, empieza a incluir pues nuevos duetos precisamente en lo que va a ser su próxima material discográfico, el cual va a incluir DVD. Entre ellos, bueno, invitó a Alexander Hacha y bueno, también ahí estuvo Mimoso, entre muchos otros. ¿Quieren saber exactamente qué fue lo que dijeron Socios del Ritmo y de qué manera se vivió precisamente el día de ayer esta grabación? ¡Chequen esto! Los Socios del Ritmo se dieron cita en un conocido centro de espectáculos de Naucalpan para grabar el DVD de su nuevo álbum discográfico, el cual incluye sus más grandes éxitos como Llorar y Mamá Cumbia, entre muchos más, haciéndose acompañar de Alexander Hacha, Matute, Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, El Mimoso, Yurem, la agrupación Cariño, Big Metro y Grupo Cual Dinastía Pedraza, quienes se mostraron orgullosos de poder grabar con dicha agrupación, que ya tiene 55 años de trayectoria musical. Es un disco más, pero un disco especial, un disco que nos va a dejar huella, que nos va a dejar buen sabor de boca, porque está hecho con mucho amor, con mucha dedicación. A esto que estamos haciendo nos ha costado mucho trabajo y le están dando una brillantez y un impulso incondicional y además fuera de serie. Para nosotros, pues con toda la humildad del mundo, es un sueño cumplido estar aquí. Lo agradecemos, admiramos a cada uno de los compañeros que están aquí esta noche. Estoy encantado, estoy feliz. Sí es algo nuevo para mí, la verdad es que sí. Yo no canto cumbia, ni he cantado cumbia en mi carrera. Pero bueno, la verdad es que esta canción que voy a cantar con ellos es muy melódica y podría ser con otro arreglo, podría ser pop, una balada de pop. Jorge D'Alessio platicó con la prensa al final de la conferencia y dijo cómo se encuentra Lupita D'Alessio, su mamá, quien disfruta de vivir en Cancún. Yo la veo muy bien, sube sus Instagrams y todo, muy ¿sí? Coqueta desde su balcón. Aquí estoy en Cancún, la amo con todo mi corazón a mi madre. La relajó ser abuela y también la relajó irse a Cancún. Entonces, de haber sabido, pues lo hubiéramos mandado a Cancún. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. A los 67 años de edad, Richard Gere vuelve a ser papá. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto!
Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, a sus 69 años de edad, Richard Gere anunció que se convertirá en papá por segunda ocasión. Luego de tener 3 meses de feliz matrimonio con la empresaria Alejandra Silva, el actor se mostró contento de formar una bella familia al lado de la española. Para comprobar que la frase de mujeres juntas ni difuntas no siempre aplica, Maribel Guardia compartió en sus redes sociales un video en el que muestra el buen ambiente que llevan las actrices de la obra Las Arpías. No lo vi, yo no lo vi, yo lo presté. No lo quieres devolver. Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo presté. El cantante argentino Luciano Pereira, quien compartiera escenario con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional poco antes de su muerte, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 25 de octubre. Tuve la suerte de conocer al público mexicano a través de grandes amigos como Patti Cantú, como el querido Juan Gabriel, que me han invitado a sus conciertos. Y ahora hoy me toca, en este marco de la gira de la celebración de los 20 años que estoy con la música, me toca estar en el Lunario por primera vez dando un primer concierto, así que estoy muy entusiasmado y muy agradecido a todo el público mexicano por este espacio. El próximo martes 14 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo un merecido homenaje nacional a la escritora mexicana María Luisa La China Mendoza, en el cual participarán Beatriz Espejo, Carmen Parra, Juan Carlos Romero y Miguel Sabido. La entrada es libre y el cupo limitado. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchas gracias por tu información. Un placer, Alejandra, y más adelante vamos a hablar de este primer encuentro internacional de danza clásica para que la gente no se lo pierda. Bueno, pues estaremos de muy pendientes. Marco, te invito.